Cuando con poco más de 20 años llegué al ABC, pensé que trabajar en un gran periódico pues era una de las mejores experiencias que puede haber en la vida. Cuando, con menos de 30, cuando a los 28 años me nombraron director de Diario 16, me sentí un privilegiado. Pero cuando a los 37 años fundé mi propio periódico, creamos El Mundo de la Nada en 6 meses y 15 días, pues ya me sentí directamente un elegido del destino. Ninguno de los 4 promotores teníamos dinero. Debía haber muy pocos miles de pesetas en nuestras cuentas corrientes. Varios bancos nos dieron préstamos personales para que aguantáramos unos meses. Apenas sumarían 500.000 pesetas entre todos. Y un amigo de Balbino Fraga nos dejó la sala de juntas de su agencia de publicidad como cuartel general. Los fines de semana, el equipo redaccional, el núcleo fundacional de la redacción, nos reuníamos en el hotel del Monasterio del Paular. Teníamos claro que el tiempo, el factor tiempo, era decisivo. Ahí están Manolo Hidalgo, Juan Carlos Laviana, Jorge Fernández, Carmelo Caderot, Alfonso Rojo, Melchor Miralles en el patio del Paular. Jugábamos al ping-pong y creo, no sé si Melchor era el que ganaba, creo que era yo el que ganaba. Pero bueno, en esas horas y horas de tormenta de cerebros teníamos claro que teníamos que ir deprisa, que el factor tiempo era decisivo, que nuestra gran baza era el agravio que había quedado en la opinión pública por la motivación política de mi destitución. Había que hacerlo todo en 6 meses. Y así ocurrió. Creamos una sociedad con el nombre de Unidad Editorial, buscamos inversores con 2 condiciones. Nadie tendría más del 10% y un 20% de lo que aportara cada uno iría destinado a pagar, a sufragar las acciones liberadas que recibiríamos todos los miembros del equipo profesional de los fundadores. El primer inversor fue el empresario Pedro Balbé, el dueño de Campofrío, que nos dio un talón de 50 millones de pesetas. Me acuerdo que nos hicimos una foto con el talón, que no sé dónde está, no la he encontrado por ningún sitio. Pronto llegaron otras aportaciones de similar cuantía. Claro, la que más ilusión me hizo, la que fue realmente determinante, fue la del diario The Guardian, el gran diario progresista británico. Fue el gran espaldarazo internacional a nuestro proyecto. Yo era muy amigo de su director, Peter Preston. Cuando logré que Diario 16 me pagara los 50 millones que me correspondían automáticamente, 50 millones de pesetas, claro, como indemnización por mi despido al cabo de 9 años de director, fue a cambio de renunciar al 10% del capital que el Consejo de Administración se había comprometido a entregarme. Bueno, yo aporté íntegramente esos 50 millones de pesetas al proyecto. Al final reunimos 1.500 millones de pesetas que eran suficientes para subsistir un año, más o menos. Habíamos alquilado y acondicionado una desvencijada nave industrial en el barrio de la Prosperidad. Buscábamos que aquello fuera una premonición y allí nos instalamos con el núcleo duro de la redacción procedente de Diario 16. Buscábamos un nombre claro, un nombre rotundo. Al final me acuerdo que estábamos optando entre El Mundo y El Siglo XXI. Y sumamos las 2 marcas, El Mundo del Siglo XXI, para evitar problemas con el registro de marcas. Grabamos un spot con efectos especiales en unos estudios de Londres y así nació el lunes 23 de octubre de 1989, El Mundo del Siglo XXI. El mundo que viene cambiará la información de este país. El Mundo, un nuevo periódico, un nuevo estilo, periodismo de investigación, para sacar a la luz lo que otros quieren mantener en la oscuridad.
El Mundo es el periódico que usted estaba esperando. Información sobresaliente para una nueva sociedad. El Mundo. Los meses de la fundación del Mundo son los meses de primavera y verano. Entonces yo creo que cogimos la frescura primaveral, el ardor veraniego mientras trabajábamos. En aquellas reuniones incesantes por pequeñas oficinas en Madrid o los días en que nos reuníamos para inventar el periódico en el Paular, en el Hotel Santa María de Paular, teníamos esa sensación y esa vitalidad primaveral. Entonces fue importantísimo la imaginación, la inventiva, ¿no? Íbamos a hacer un periódico, pero íbamos a hacer un periódico que queríamos nuevo, innovador. Y creo que cosas como la sección de opinión tan troceada, con viñetas, con muchas impresiones y pequeños comentarios, con columnistas, con tribunas, todo lo que hicimos con infografía, ilustraciones, chistes, iconos, los suplementos primeros, el magazine, Metrópoli. Hubo cantidad de cosas en el terreno cultural con una idea de que la cultura también era transversal a todo el periódico, que a mí me parece que respondían a esa frescura y a ese ardor inventivo que puede dar la plenitud de la primavera y del verano. Ojalá poder volver a esos meses. Desde luego. El equipo fundacional incluía a las primeras figuras de Diario 16, incluidos Forges, Carmelo Caderota a la izquierda, Víctor de la Serna, Sergio Pichone, Melchor Miralles, Fernando Baeta, el gran umbral, Manolo Hidalgo, que estaba un poco más joven, y yo, que también, Juan Carlos Laviana, Ricardo Martínez, del que voy a hablar ahora, Forges, Luis Fidalgo, que era el redactor jefe de Economía, y, como digo, Natalia, que se incorporó al frente del magazine. Ricardo Martínez era el gran artista gráfico, lo habíamos contratado, trabajaba en Miami, es chileno, trabajaba en Miami, en la prensa norteamericana, en una cadena de prensa norteamericana, y sería el artista gráfico que ilustraría la gran mayoría de mis artículos, de mis cartas del director, durante un cuarto de siglo. Desde un principio empecé a ilustrarle sus artículos de los domingos. Este creo que es el primero en el cual él es la oveja que se pinta de negro porque quiere ser diferente a lo autocomplacientes que son los otros medios de comunicación. Quería hacer algo crítico desde un principio. Yo en todo este tiempo pude experimentar una barbaridad, no solo con el estilo, con la caricatura, con los diseños de la página. Fue un lujo trabajar durante estos 20 y tantos años. Como él decía, formamos una pareja de hecho que casi pudimos haber pasado por el registro, ¿no? para hacerlo oficial. Bueno, Ricardo Martínez, sobre todo, es un artista poliédrico que cultiva todos los géneros, todos los estilos, pero su gran especialidad son los animales. Por eso su memoria le ha fallado y ha sacado el dibujo, la ilustración del segundo artículo, que tenía ovejas. Sí, yo pintándome de oveja negra, yo mismo no me acordaba de eso. Pero el primer artículo, la primera ilustración no fue esa. La ilustración del primer artículo respondía lógicamente al título de lo que era una declaración de principios. El mundo es suyo. También una ilustración maravillosa, deslumbrante. El primer titular de nuestra primera portada, de aquel lunes antes de las elecciones generales, era absolutamente político, porque auguraba que el PSOE perdería la mayoría absoluta si hay una fuerte participación electoral. Estaba basado en un sondeo que decíamos de 8.000 y pico entrevistas, solo le da 168 escaños. Decíamos, sin embargo, una semana después, González conseguía revalidar ajustadamente su hegemonía, su mayoría absoluta, y logró
176 escaños. Luego un baile, si tenía 176, 175, ¿quién los pillara ahora, ¿no? Una mayoría absoluta con todas las de la ley. El recién refundado Partido Popular repetía los 106 escaños que ya tenía. Tenía un nuevo líder, el muy bisoño, el muy novato, José María Aznar, en el que pocos veían lo que había detrás de un bigote relativamente aparatoso, pero había logrado mantener el mítico suelo de Fraga. Como si la historia hubiera estado esperándonos, los acontecimientos se precipitaron cuando el 9 de noviembre pudimos titular a toda página: ayer se desmoronó el muro de la vergüenza. Histórica decisión en la República Democrática Alemana, todas las fronteras del país quedaron abiertas de par en par. Nosotros hicimos una cobertura exhaustiva, in situ, de todo lo que sucedió en Berlín, en Praga, en la sangrienta revolución rumana. Y a la vuelta de la esquina teníamos ya el primer escándalo de la política española, de la etapa del mundo. La primera noticia sobre el caso Juan Guerra la publicamos el martes 9 de enero. Versaba sobre la mediación de Juan Guerra, del hermano del vicepresidente, en una recalificación de terrenos en Barbate. Pronto averiguamos que el Ministerio de Industria le había favorecido, pues al permitir que una empresa afín fabricara matrículas de coches incumpliendo la normativa. Enseguida descubrimos más casos similares. Lo siguiente, y yo reconozco que hubo en ello un punto de maldad, fue publicar el croquis del despacho de la delegación del gobierno de Sevilla. Por eso yo digo que Ricardo Martínez era un dibujante poliédrico, porque también fue suyo ese croquis, esa ilustración que reproducía a escala la topografía del despacho, incluida la cola de visitantes a la derecha que acudían a tomarse los cafelitos de rigor con el hermano del virrey. Bueno, aquello era una trama de tráfico de influencias impropia de una democracia. Alfonso Guerra nos acusó de linchamiento en un momento en el que los papeles se habían invertido, porque era el gran inquisidor, la lengua viperina de la transición, el que le había sacado motes a todo el mundo, quien se veía señalado ante la opinión pública. El 31 de enero, la víspera de su comparecencia en el Congreso, publicamos algo muy grave. 2 ministros, decía el titular, 2 ministros mencionaron a Juan Guerra en el Consejo en el que se aprobó subvencionarle. Es decir, que quienes aprobaron, los ministros que aprobaron una subvención de 145 millones a una empresa que se llamaba Construcción Modular Andaluza, sabían que era una empresa que estaba relacionada con el hermano del vicepresidente. Alfonso Guerra salvó el lance a base de decir que él no sabía nada y de poner en funcionamiento el ventilador contra los demás. Pero lo importante de aquel pleno vino al final, cuando Felipe González no solo dijo aquello de 2 por el precio de 1, que duró bastante poco su compromiso, por cierto, sino que anunció que el gobierno iba a presentar una querella contra los 5 periodistas del Mundo que como equipo de investigación firmaban esa información. Lo hizo a través de el nuevo fiscal general, absolutamente dócil, porque era también un militante destacado del PSOE, un dirigente histórico del PSOE, Leopoldo Torres Bursol. Pero ¿cuál era el delito por el que se acusaba a nuestros 5 periodistas? La querella no podía ser más enrevesada, porque se nos acusaba, lo que decía es que había un delito de acusación falsa, de prevaricación y revelación de secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros contra un autor innominado, o sea, contra aquel que nos hubiera dado la noticia de que había ocurrido eso en el Consejo de Ministros. Pero
todo lo enrevesado que se quiera, el fiscal apelaba a un artículo del Código Penal por el que nuestros 5 periodistas podían pasarse 6 meses en la cárcel y pagar 1 millón de multa por cabeza. Claro, aquello era un disparate, pero yo no pude dejar de sentir un escalofrío. Era toda una espada de Damocles sobre la cabeza de un periódico recién nacido, un periódico, ya he dicho, pues teníamos para un año, pues con muy poca gasolina, sin apenas gasolina en el depósito. A Pedro J. le echaron de Diario 16 y empezó a fundar El Mundo. No lo dudé cuando tuvimos ocasión, un grupo de periodistas, de marcharnos a este nuevo periódico que suponía elevar al cuadrado o al cubo lo que había sido el espíritu de Diario 16. Recuerdo nada más llegar, investigamos el llamado caso Juan Guerra, que afectaba al entonces vicepresidente del gobierno y un grupo de periodistas, Juan Carlos Escudier, Melchor Miralles, Pedro de Tena y yo, publicamos una información que afectaba directamente al gobierno, al Consejo de Ministros, y Felipe González una noche anunció, al salir de un pleno del Congreso en los pasillos, que iba a instar al fiscal general del Estado a presentar una querella contra los periodistas, algo inusual, desconocido y que no había ocurrido nunca. Y recuerdo la tensión en la redacción, en aquella redacción de la calle Pradillo, todavía con sillas de tijera, a Pedro J. agitado por las noticias que llegaban del Congreso, entonces no había móviles. Recuerdo aquella frase mítica de Pedro J. echándose la mano al pecho y diciendo: tengo tanta razón que me da taquicardia. Yo no me acordaba de lo de tengo tanta razón que me da taquicardia, pero es verdad que refleja muy bien esa frase lo que yo sentía, porque yo escribí poco después, estábamos seguros de que íbamos a ganar, pero no pensábamos que fuera a ser por caos técnico en el primer asalto. Y es que Carlos Díbar, entonces juez de la Audiencia Nacional, un hombre sabio e íntegro que llegaría a presidente del Tribunal Supremo, ni siquiera admitió a trámite la querella. Era algo sin precedentes, tratándose de una iniciativa del fiscal general del Estado. Aquello fue un gran triunfo que contribuyó al éxito fulgurante del Mundo en sus primeros meses de vida. Mientras otras cabeceras que habían nacido a la vez, con muchos más medios, pues se quedaban, diríamos, empantanadas. Oye, la OJD certificó una difusión de 105.000 ejemplares como promedio para 1990, 145.000 los domingos. Claro, la práctica totalidad de los accionistas suscribieron una ampliación de capital, que nos daba otro año de vida. Pero además de que nos dio vida, también, es verdad, la otra cara de la moneda, marcó la implacable hostilidad que los gobiernos de Felipe González sintieron y ejercieron en todos los ámbitos contra El Mundo y contra el director del Mundo hasta el final de su ciclo político. El 2 de agosto de aquel 1990, Saddam Hussein invadió Kuwait, desatando la crisis que desembocó en la Primera Guerra del Golfo. España no era una gran potencia, pero Juan Carlos I, el rey Juan Carlos, tenía, históricamente, una capacidad de interlocución muy privilegiada con las monarquías árabes. Por eso a mí me pareció inaudito que ni siquiera interrumpiera sus vacaciones en Mallorca y acudiera a Madrid a hacer gestiones, a despachar con el gobierno. Yo, contra esa monarquía indolente, frívola, de los yates y las amistades peligrosas, escribí una carta del director que se tituló Un verano en Mallorca, con esa ilustración de Ricardo Martínez. Era la primera crítica frontal a Juan Carlos, al rey Juan Carlos, en un diario nacional. Aquella mañana, primeros de septiembre del 90, se agotó El Mundo y ocurrió algo que yo no he vuelto a ver jamás, ni en Diario 16, ni en El Mundo, ni en ningún medio. Centenares de personas acudieron a nuestra modesta sede. Todavía estábamos, no, como decía Garea, a Pradillo, llegaríamos un poco después. Todavía estábamos en la destartalada entreplanta
de la calle Sánchez Pacheco. Y a esa modesta sede acudieron cientos de personas buscando ejemplares uno a uno. Nunca más he vuelto a ver eso. A la mañana siguiente, el lunes, el jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campos, me convocó a tomar café en la Zarzuela. Apenas había comenzado la conversación, el propio Juan Carlos irrumpe en la salita. ¿Amigos o enemigos?, me dice de entrada. Yo no entendía esa disyuntiva, amigos o enemigos. Y entonces él me lo explicó con una sonrisa amplia, con una sonrisa maliciosa, la mismidad de quien ha sido apodado el rey campechano. Dice, yo sé que tú sabes que un día yo le dije a Juan Tomás de Salas, el propietario de Diario 16, que no te vuelvas a sentar a mi lado hasta que no eches de Diario 16 a Pedro J. Y añade el rey Juan Carlos, pero no pensé que iba a ser tan tonto como para hacerme caso. Yo me quedé de piedra porque no tenía ni idea, porque nadie me lo había contado. Así fue como me enteré de que Juan Carlos había jugado un papel clave en mi destitución como director de Diario 16. Todo un antecedente para lo que ocurriría después. Bueno, entre tanto, nuestro empeño en desvelar la trama de los GAL obtuvo su primera gran recompensa. Amedo y Domínguez fueron condenados a 104 años de cárcel por uno de los atentados. El Mundo adelantó incluso la sentencia diciendo, en una crónica de Melchor Miralles, Amedo y Domínguez serán condenados hoy a más de 100 años de cárcel cada uno. Entonces yo publiqué una carta del director, González se escribe con X. Desde ese momento la prioridad del gobierno se convirtió en ver cómo compraba el silencio de los dos ex policías, porque habían sido expulsados al recibir esa condena. Ahora, la gran avería que el Mundo le hizo en 1991 al felipismo fue la publicación de los documentos del caso Filesa que probaban la financiación ilegal del Partido Socialista, del PSOE. Todo empezó cuando nuestra corresponsal en Barcelona, la joven Ana Aguirre, recibió una llamada de la abogada de Van Schoen, que era el contable chileno de ese chiringuito un chiringuito societario que había montado el PSOE con el PSC para cobrar, en definitiva, lo que era cobrar el impuesto revolucionario a las grandes empresas y pagar después los gastos electorales. Van Schoen había recibido una visita que él interpretó como intimidatoria de la policía a costa de su permiso de residencia y él decidió actuar, como él decía, en defensa propia. Su abogada había llamado a distintos medios, a alguno de ellos, como el Periódico de Cataluña, le había llegado a entregar las pruebas, pero se topó con la ley del silencio que por entonces protegía al PSOE en la mayoría de los medios. Entonces cogió el listín de la guía de teléfonos, buscó el número de la delegación del Mundo en Barcelona y llamó a la pequeña oficinita que allí teníamos. Ana Aguirre me contó de qué se trataba y claro, yo decidí enviar allí, ayudarle a dos pesos pesados como Cacho, Jesús Cacho y Casimiro García Vadillo. Era abril del año 91 cuando sonó el teléfono en la delegación del Mundo en Cataluña. Yo era la corresponsal y una mujer que me dijo que era abogada, Guacolda Salas, me explicó que ella y su cliente, Carlos Van Schoen, querían explicarme la historia de unas sociedades que emitían facturas falsas por las que cobraban cientos de millones de pesetas. Quedamos en vernos unos días después y me trajeron muchísima documentación y tuve tiempo, unos 10-15 días, en hacer las comprobaciones, tanto en llamar a las personas que operaban en las sociedades, algunos eran diputados del Partido Socialista en el Parlamento de Cataluña o en el Congreso de los Diputados, también con las empresas que pagaban el dinero. Y la verdad es que en todos los casos, o de manera explícita o con silencios muy reveladores, me confirmaban el tema.
Recuerdo que lo escribí, hice una primera crónica del tema y se lo envié al director, a Pedro J. Yo estaba empezando mi carrera, prácticamente era una becaria, pero Pedro J, lo recuerdo muy bien, no tardó ni 20 minutos en llamarme y decirme: Ana, ¿de dónde ha salido toda esta información? ¿Tienes documentación? Sí, vaya que sí tenía documentación. Era una documentación suculenta. Casimiro y Jesús volvieron con ella en su maleta y aquello era, de verdad, el gordo de Navidad del periodismo de investigación. La contabilidad de Filesa, con las entradas de decenas de millones pagados por los grandes bancos, por las grandes empresas eléctricas, en concepto de informes, por unos informes inexistentes, estrafalarios, por asuntos que realmente no tenían el menor interés. Y al lado de las entradas de dinero por esos informes inexistentes, las salidas por similar importe al final, en pagos de cartelería, vídeos, mítines electorales. Bueno, el titular de aquel miércoles 29 de mayo justifica muchos sinsabores del periodismo. Aquel titular: sociedades del PSOE cobran cientos de millones a grandes empresas y luego pagan los gastos electorales. En la parte de arriba están las entradas y en la parte de abajo las salidas. Las grandes empresas arriba, los gastos electorales debajo. Bueno, en fin, con esos contundentes extractos, aquello era inapelable. Y en ese momento, pues el éxito, el prestigio del mundo trascendía ya nuestras fronteras. La crisis publicitaria nos mantenía en números rojos, es verdad, y aunque estábamos marcando la agenda política, también éramos un periódico muy innovador, que estaba ganando premios internacionales de diseño, pero en cifras, en una cuantía que ningún medio español lo había hecho antes. Bueno, este vídeo maravilloso resume todo el talento que Carmelo Caderot aportó a nuestro periódico como director de arte. Pues el Guernica de Picasso dedicado a Sarajevo, Los pájaros de Hitchcock para ilustrar otro tema de actualidad y al final la tipografía convertida en elemento artístico. Pero como digo, en esa crisis publicitaria necesitábamos una nueva inyección financiera y decidimos ya buscar un socio internacional. Podíamos hacerlo gracias a ese crecimiento y a ese prestigio, un socio internacional que garantizara la estabilidad del periódico para siempre. Tuvimos varias novias, pero elegimos al grupo RCS, Riccioli Corriere della Sera, editor del gran periódico italiano El Corriere. Fue un acuerdo magnífico porque los italianos adquirían el 45% del periódico por 4.500 millones de pesetas, o sea, valoraban el periódico en 10.000 millones de pesetas, cuando hasta ese momento solo habíamos invertido 1.500 y 1.500, 3.000. Y además sindicaban sus acciones con las acciones
con nuestras acciones, con las acciones de los promotores durante 14 años. Eso garantizaba que el control del periódico seguiría en nuestras manos, el control editorial, durante 14 años más. En ese escenario de estabilidad continuamos aportando lo que sabíamos hacer, el periodismo que descubría cosas que los demás pretendían que siguieran ocultas. Las portadas del Mundo del 12 y 13 de febrero de 1992 conmocionaron a la alta sociedad y al mundo financiero. Era el escándalo que terminaría engullendo a la llamada Beautiful People del PSOE. De la Concha engañó a la Comisión de Valores para encubrir a Rubio y Boyer. De la Concha era el presidente y el promotor del Banco Ibercorp, que había creado, junto con otros amigos, gracias a su relación con Miguel Boyer, que había sido el primer ministro de Economía de Felipe González, y por el gobernador del Banco de España, toda una institución en ese entorno de la Beautiful People, Mariano Rubio. Antes de irse a pique el Banco Ibercorp, los promotores habían salvado su bolsillo y el de sus poderosos amigos empleando información privilegiada. Y para camuflar el escándalo, habían falsificado la lista de vendedores que habían remitido a la Comisión del Mercado de Valores. En esa lista solo aparecían las iniciales y el segundo apellido de los vendedores. Por eso Mariano Rubio era M. Jiménez. Jiménez era su segundo apellido, M, la inicial de su nombre. Miguel Boyer era M. Salvador, y había ocurrido lo mismo con sus esposas, dos mujeres muy notorias, Isabel Preisler y Carmen Posadas. Todos contaban con la protección del todopoderoso ministro de Economía, que era Carlos Solchaga. ¿Y cómo decidieron defenderse? Pues atacando al mensajero. Jesús Cacho recibió entonces llamadas amenazadoras: deje a los señores de Ibercorp, su RD11 puede saltar por los aires. Le pincharon el teléfono, tuvo que ver cómo el País reproducía sus conversaciones a pesar de su origen delictivo, en fin. Ahora, ese verano me vi inmerso en una intriga todavía de más altos vuelos. Un día de junio, como quien no quiere la cosa, Felipe González comentó que el rey no estaba en España, que Juan Carlos no estaba en España. Bueno, comentando la actualidad política, el rey, su majestad el rey, que se encuentra en el extranjero, nadie le dio demasiada importancia. Pero poco después, El Mundo publicó este titular: el rey interrumpe unas vacaciones en Suiza de las que no se había informado oficialmente. Y una semana más tarde, según el boletín oficial del Estado, el rey firmó una ley en Madrid un día que estaba en Suiza. Claro, este titular puso en un brete a las instituciones del Estado. La firma, reproducíamos el decreto, la ley, a cuyo pie estaba la firma del rey Juan Carlos, y resulta que ese día estaba en Suiza. El ministro de la Presidencia, un hombre cabal donde los haya, Virgilio Zapatero, pues se comió el marrón y atribuyó lo ocurrido pues a que había habido un error del BOE. Pero 2 meses después, estando yo de vacaciones en Inglaterra, Melchor Miralles, que se había quedado al frente del periódico, me avisó de que la revista italiana Oggi publicaba que Juan Carlos mantenía, comillas, una relación sentimental estable con la decoradora Marta Gallá. Claro, eso es verdad que en cierto modo en algunos círculos era un secreto a voces, pero afloraba en una publicación internacional de enorme tirada, de enorme impacto. Yo decidí, que nos hiciéramos eco de forma escueta, sin grandes alaracas. Pero nuestros competidores periodísticos y el propio Felipe González, después de un despacho con el rey en Marivén,
presentaron la noticia como si fuera una conspiración de intereses extranjeros para debilitar a España y a la corona. ¿Por qué decían intereses extranjeros? Porque Oggi, la revista Oggi, resulta que pertenecía al mismo grupo RCS de nuestros socios italianos. Créanme o no, pero yo desconocía esa circunstancia. Yo no sabía que Oggi era, porque RCS tenía una división con 20, 30 revistas. Yo desconocía esa circunstancia y cuando me llamó Sabino Fernández Campo ese verano, en las varias conversaciones telefónicas que tuve, yo se lo hice saber así. Por cierto, en esas conversaciones a mí me dio la sensación de que el jefe de la casa estaba mucho más disgustado por la conducta de don Juan Carlos que por la conducta del diario El Mundo. Claro, de ahí mi estupor cuando poco antes de regresar a España me llama Mario Conde. Me dice, oye, tú eres un insensato. ¿Cómo dices que no puedes ponerte al teléfono si el que te está llamando es el rey? Oye, yo le dije, yo no sé de qué me hablas, Mario. A mí nadie me ha dicho que el rey quería hablar conmigo. Esto tiene que ser un malentendido. Era efectivamente un malentendido y ese equívoco pues quedó aclarado nada más volver a Madrid el 12 de septiembre durante un almuerzo que Mario Conde organizó en el domicilio del íntimo amigo del rey Juan Carlos, Paco Sitges, en su domicilio en La Moraleja. Me acuerdo que Juan Carlos acudió en una moto sin escolta y con un voluminoso casco que ocultaba su rostro. Yo no me chupaba el dedo, yo era consciente de que si González había aprovechado todo el episodio para poner contra las cuerdas al periódico, Mario Conde veía en lo ocurrido una oportunidad para estrechar sus lazos con Juan Carlos. Yo me di cuenta durante aquel almuerzo que la sintonía entre ambos era total. De hecho, en los próximos meses, Conde se convirtió también, quien lo diría, en confidente estrecho de Felipe González. Y fue él quien me tuvo al tanto de las gestiones y conversaciones que estaba manteniendo González discretamente para disolver anticipadamente las Cortes. De hecho, fue cuando, estamos en 1993, en la primavera, González viaja a un balneario austriaco en el que está Kohl para pedirle ayuda para sostener el valor de la peseta que estaba sufriendo devaluación tras devaluación, todavía estábamos en el sistema monetario europeo, y a la vuelta comunicó a la ejecutiva del PSOE que había decidido ir a las urnas y resolver así, zanjar así, todo el debate interno sobre quién tenía la responsabilidad sobre el escándalo Filesa. Claro, González aún seguía bajo el shock que le había producido a él ser abucheado, abiertamente abucheado, por los estudiantes de la Autónoma, que le habían llamado de todo, corrupto, ladrón, chorizo. Felipe González abucheado por un grupo de estudiantes hartos de los escándalos de corrupción del gobierno socialista. Si me compete la responsabilidad de dimitir, en un momento dado, que lo veremos, también estaría dispuesto a asumir esa responsabilidad. Esa inesperada sintonía, que yo recuerdo bien, entre González y Mario Conde, tenía un propósito directo, que era bloquear la ascensión de José María Aznar, que no dejaba de subir en los sondeos, y mantener vivas las aspiraciones que tenía Mario Conde de pasar de ser banquero a convertirse en el líder de la oposición y un día presidente del gobierno. Yo nunca vi, de verdad, esa jugada porque no tenía un arraigo democrático en el sistema constitucional de partidos políticos. Pero además, a mis escrúpulos, pues se había unido también el descubrimiento que en esa etapa se produjo de la valía de Aznar. Y ese descubrimiento llegó a través de una relación personal que había comenzado en el lugar más inesperado, más insospechado, a primeros de febrero
de ese año 93, en la montaña nevada de la localidad suiza de Davos. El foro de Davos, el Foro Económico Mundial, acababa de elegir ese año, por primera vez, a los 200 líderes del futuro. Tenían que ser personas con 40 años o menos de 40 años. Y la verdad, en el grupo había estrellas rutilantes como Bill Gates, Angela Merkel, Tony Blair, Yegor Gaidar, que era ministro con Yeltsin, y había 3 españoles: Aznar, el arquitecto José María Calatrava, y yo era el tercero. Calatrava no pudo acudir y, oye, durante los 4 días que duró aquel programa, de conferencias, cenas, reuniones, pues casi resultó inevitable que Aznar y yo nos hiciéramos amigos. Claro, descubrimos que nos unía mi Logroño natal, donde Ana Botella y él habían estado destinados como inspectores de Hacienda, cuando él era inspector de Hacienda. Estábamos unidos por el periodismo al que se dedicaron su abuelo Manuel Aznar y su padre, que fue director de Radio Madrid. Nos unía la pasión por la historia y mira por dónde la afición al pádel, un deporte que entonces era muy minoritario. Pronto empezamos a organizar partidos con políticos, con monitores del club, con otros periodistas, en el Club Abasota, que estaba situado junto a la nueva sede del Mundo. Ya nos habíamos movido ahí, en la calle Pradillo. Salida de emergencia. La hostia. ¿No ves? Fíjate, mira. Ahí todavía pone El Mundo en las pistas de pádel. Está patrocinada la pista. Eso es. Mira, bueno, con esa lona enorme. Yo soy redactor tuyo, trabajo en El Mundo y veo a mi jefe jugar a pádel con el jefe de la oposición y pienso, hombre, pues a este tío mucha caña no le podemos dar porque es colega del jefe. Bueno, pero se la dábamos igual cuando... Hombre, igual cuando era jefe de la oposición no demasiada. Bueno, normalmente la caña se la recibe siempre el gobernante. De todas maneras, tú puedes decir, mantengo la máxima distancia para no dejarme influir por ellos, o tú puedes decir, voy a intentar estar lo más cerca posible de ellos para saber mejor cómo son y entender mejor su comportamiento. Yo siempre he buscado la máxima cercanía y el máximo acceso, consciente de que muchas veces cuanto más te acercas al sol, más posibilidades tienes de que se te queme, de que se te derrita la cera y te pegues el batacazo. Llegaría el momento en que esta confidencia, este comentario que yo le transmitía a Jordi Évole, quedaría acreditado, se vería que tenía su fundamento y su justificación en mi trabajo como periodista. En todo caso, esa cercanía en esa etapa me permitió pues disentir de lo que era una opinión generalizada en la sociedad española, sobre todo en los cenáculos madrileños, que desdeñaban a Aznar por su falta de carisma. Le llamaban el charlotín, el bigotes, etc. Tras el primer cara a cara televisado con González en las elecciones, en la campaña de las elecciones del 93, aquel cara a cara en el que el aspirante noqueó al campeón, me acuerdo que en la redacción del Mundo cundió la sorpresa. Yo salí del despacho, oye, bastante ufano. Ya os lo venía diciendo, Aznar es mucho mejor de lo que parece. Adelante. Me complace haber escuchado, señor González, que los programas y las propuestas y los objetivos que ha hecho el Partido Socialista y que ha hecho su gobierno y que ha hecho el mismo en algunas materias, como por ejemplo infraestructuras, para los próximos años no tienen ningún valor. O supongo que al menos tendrán el mismo valor que los objetivos que marca el Partido Popular para ir mejorando las pensiones en nuestro país. Supongo que tendrán el mismo, ni más ni menos. Fíjese usted, no digo que el nuestro tenga más, yo digo que tendrán el mismo. Pero aquí en su programa, señor González, es que probablemente usted no se lo ha leído. Aquí en su programa pone continuar garantizando la pensión mínima familiar al salario mínimo neto. Pero es igual, señor González, es igual, eso no cuesta dinero. ¿Pero qué eso cuesta dinero lo de los demás. ¿Me deja usted en este momento hablar, si es tan amable? El éxito de aquel primer debate sorprendió a todo el mundo. Yo creo que incluso al propio Aznar, que luego levantó el pie del acelerador.
Me acuerdo que pasé con él una tarde entera en el chalet de la calle Los Narcisos, que había alquilado su asesor y tenía allí su base de operaciones, Pedro Arriola. Yo me di cuenta aquella tarde que la obsesión de Aznar y su equipo, más que volver a ganar en el debate, era diluir el miedo que existía de repente a que ganara la derecha. Y en el segundo asalto que se celebró en Telecinco, pues González recuperó la iniciativa precisamente con el golpe bajo a propósito otra vez de las pensiones, diciendo que un triunfo del PP amenazaba el que los jubilados pudieran cobrar las pensiones. El PSOE volvió a ganar, pero claro, ya solo con 159 escaños, y el PP se plantó en los 141. Se avecinaba una legislatura incierta y tormentosa, la legislatura más tormentosa de la historia de la democracia. 3 días después de las elecciones, Mario Conde era investido doctor honoris causa en el Paraninfo de la Complutense, y allí estaba el todo Madrid en un acto presidido por los Reyes. Pero su apoteosis duró bien poco, porque el día de los Santos Inocentes el Banco de España intervino Banesto, le destituyó como presidente y le acusó de haber provocado un agujero de 400.000 millones de pesetas. De nada le había servido a Conde ni su cercanía al rey Juan Carlos ni sus propios escarceos con González. Me acuerdo que Aznar me contó que le llamó, le telefoneó con flema: en un día como hoy no quería que te faltara mi llamada. Mientras se gestaba el que sería la madre de todos los escándalos en ese momento, es decir, el caso Roldán, el mundo detonó otro escándalo, o mejor dicho, la segunda parte del que ya habíamos descubierto 2 años atrás. El titular vino a decirlo todo. Mariano Rubio tenía 130 millones en dinero negro en una cuenta secreta en Ibercorp. Es decir, el señor que firmaba los billetes de curso legal del Banco de España y que estaba constantemente estimulando a cumplir con Hacienda, tenía dinero negro escondido en el chiringuito de sus amigos. Y las cosas de la vida. Pudimos acreditar que la cuenta era suya gracias a ese tarjetón. Manolo de la Concha, prepárame por favor un cheque de 762.000 pesetas y otro de 850.000, lo utilizaré para pagar no sé qué, para pagar 2 tal. Mandaré, postdata, Mariano, mandaré tal. Y nosotros acreditamos que es para pagar 2 facturas. Nosotros acreditamos que era la letra del gobernador del Banco de España, porque cuando había estallado el caso Ibercorp, yo me había enterado de que él había hecho gestiones, había presionado a nuestros socios italianos para que me dijeran que dejara de publicar las cosas que afectaban a sus amigos. Y entonces él, los accionistas italianos vinieron a verme, me contaron que el gobernador del Banco de España les había dicho que nuestro periódico era un periódico que favorecía ni más ni menos que a ETA, que a ellos les había parecido un disparate, pero que querían que yo lo supiera. Y entonces Mariano Rubio me convocó, me dio disculpas, balbuceos, etcétera, y al día siguiente me mandó de su puño y letra otro tarjetón similar a ese, diciéndome que cómo me agradecía que le hubiera escuchado, que hubiera podido deshacer el malentendido, etcétera. Y claro, el cotejo de un tarjetón con otro nos permitió afirmar sin ningún género de dudas que el gobernador tenía dinero negro y que estaba engañando a Hacienda con el concurso de sus amigos de la Beautiful. González dejó de poner la mano en el fuego por Mariano Rubio y le lanzó a la hoguera de la ignominia en la Comisión de Investigación Parlamentaria. Señor Rubio, míreme a la cara, de frente. Me recuerda, ¿no? Hace 2 años, con motivo de lo que se dio en llamar el asunto Ibercorp, estábamos discutiendo también en esta comisión.
¿Nos engañó entonces, señor Rubio? Porque lo que es evidente es que alguien hoy nos está engañando. ¿Usted es consciente, señor Rubio, de las consecuencias que está generando en la sociedad española su proceder? Bueno, no deja de tener gracia que ese inquisidor, ese diputado socialista que hizo ese día de inquisidor, Juan Pedro Hernández Molto, protagonizara años después, en la época de la crisis de las cajas de ahorros, un escándalo que en cierto modo tenía muchas similitudes con el de Ibercorp, y por supuesto también hubo quienes desde el periódico les dijimos: mírenos a la cara, señor Hernández Molto. Pero bueno, el caso es que mientras estos hechos sucedían, Luis Roldán, el director general de la Guardia Civil, desatendía las citaciones tanto del juez como de la comisión parlamentaria que le estaban investigando por el cobro de comisiones a contratistas de la Guardia Civil. El 27 de abril, el fiscal pidió que se le retirara el pasaporte. El 28, el gobierno dijo públicamente que Luis Roldán estaba controlado. A continuación, el día 29, la mujer de Luis Roldán dijo que estaba enfermo en Galicia y que el juez ordenó buscarle como fuera y detenerle. El día 30, cuando quedó claro que no estaba controlado, Antonio Asunción, que era un hombre honrado, dimitió como ministro del Interior al no haber sido capaz de tener controlado a Roldán, admitiendo que se había fugado. Y el 1 de mayo, cuando Interpol ya le buscaba por todo el planeta, yo tuve el primer anuncio de que estábamos a punto de conseguir una exclusiva antológica. Porque el día 2, el 2 de mayo, Luis Roldán apareció en nuestra portada. Cuando Cerdán y Rubio me trajeron la entrevista, Manuel Cerdán y Antonio Rubio, dos grandes periodistas de investigación, me trajeron la entrevista y me explicaron las circunstancias en las que la iban a celebrar o la habían celebrado, yo me di cuenta de que nadie más iba a localizar a Roldán y de que, como en la famosa escena del escritorio en primera plana de Billy Wilder, cuando todos están buscando al preso que parece haberse escapado, y estaba en el escritorio del periódico de primera plana, solo nosotros teníamos al fugitivo. Mi decisión fue publicar primero un anticipo con una imagen de Roldán echándose la mano a la frente compungido y una primera declaración. Tengo dos alternativas: o pegarme un tiro o tirar de la manta. Decíamos, el mundo ha logrado localizar al exdirector de la Guardia Civil huido y publicará mañana una extensa entrevista con él. El 3 de mayo, al día siguiente, publicamos ya la entrevista completa con un titular explosivo: no me van a engañar como a Medo. Si voy a la cárcel no iré yo solo. También decía, en Interior dicen que me van a echar una mano y que hablarán con el fiscal. Es decir, Luis Roldán se presentaba como parte de una organización, como parte de una trama, y advertía: no me van a engañar como han engañado a Medo. Si voy a la cárcel no seré yo solo el que vaya. Yo elegí ese titular con plena conciencia de que podía ser una bomba de relojería dentro de la trama de los GAL. Este tricornio que sujeto en mis manos fue un regalo de Luis Roldán mientras fue director de la Guardia Civil, uno de los hombres más poderosos de España, en cuyo mando pues yo creo que eran 60 o 70.000 guardias civiles. Qué gran cambio de Luis Roldán del despacho de la Dirección General con el Luis Roldán que me encontré en el Hotel Marignane de París el 29 de abril de 1994. Creo que fue la entrevista periodística más importante que hice en mi vida. Creo que el periódico, cuando la publicamos, estuvo a punto de llegar a 1 millón de ejemplares de venta en el kiosco. Fue una entrevista trepidante, una entrevista que nunca olvidaré,
Luis Roldán llorando, con un Kleenex en la mano, medicado, diciendo aquello: o me pego un tiro o tiro de la manta. Y tampoco olvidaré las interrupciones de mi director, de Pedro J. Ramírez. A lo largo de la entrevista, que fue durante un par de horas en una suite, la 208 del Hotel Mavignán, recibí 3 llamadas de Pedro J. preguntándome por cómo iba el trabajo. Pero lo más curioso y paradójico y anecdótico es que mientras él me llamaba a mí para ver si estábamos en el hotel con Roldán, estaba escuchando en la radio que el ministro del Interior, Antonio Asunción, aseguraba públicamente que tenían a Roldán controlado en su casa de la calle Platerías de Madrid. Bueno, durante 2 días las rotativas estuvieron imprimiendo ejemplares de forma casi ininterrumpida. Para leer aquella entrevista había que comprar El Mundo. Y sumando a ambas ediciones, la de la víspera y la del día de la entrevista, las ventas pues rozaron el 1,5 millones de ejemplares, el mayor récord de mi trayectoria en la era del papel. En ese contexto en el que ya se había adentrado la sociedad española, inmediatamente restalló una frase como el más impactante de los latigazos. Fue el "váyase, señor González", que Aznar dirigió al presidente en el debate del Estado de la Nación. Como también Julio Anguita pidió su dimisión y poco después trascendió que uno y otro habían cenado juntos en mi casa de la calle Marqués de Riscal, pues aquello abonó la teoría de la pinza, de la que siempre González me haría responsable. Váyase, señor González. No le queda ninguna otra salida honorable, porque usted es el principal y primer responsable de la situación económica, porque usted es el principal y primer responsable de los casos de corrupción y del clima general de corrupción en España, porque usted es el principal responsable de la degradación de la vida pública española. Aznar y Anguita nunca habían mantenido una conversación a solas. Esa era la realidad, por extraño que pareciera. Y yo les propuse subsanar esa anomalía, pues invitándoles junto a sus respectivas parejas, Ana Botella y la compañera de Julio Anguita, a cenar en casa. En el último momento falló la compañera de Anguita. Esa noche se habló de todo y de nada. Lo más notable, en realidad, fue la buena relación que se estableció entre el coordinador de Izquierda Unida y el matrimonio Aznar. Era el 22 de julio de 1994 y yo estaba escribiendo este libro sobre los escándalos de corrupción que acosaban a Felipe González. Me entero que en casa de Pedro J. se va a celebrar una cena en la que iban a participar Aznar, Anguita y el director del Mundo en ese momento. Hablo con los personajes y me cuentan que se trataba de hacer una estrategia conjunta para reforzar el anclaje democrático de nuestro país en la elección de distintas cuestiones. Hablan de cómo desde la discrepancia política, por supuesto, Aznar en la derecha con el objetivo en Moncloa, Anguita en la izquierda con el objetivo de reforzar a la izquierda, podían hacer una piña común, que luego se llamó la pinza, para debilitar el gobierno de Felipe González. Es verdad que Julio Anguita siempre negó que hubiera un acuerdo, porque no hubo acuerdos puntuales, simplemente fue una estrategia. Se ha hablado mucho de la pinza, pero yo, la verdad, es que de esa cena, que la ha analizado muy bien Esther Esteban, a mí lo que me queda es el detalle de aquella misteriosa cartera de mano, de color negro, que Anguita llevaba y puso sobre la mesa, y todos estábamos sorprendidos, y ya él nos dijo, bueno, pues sí, que no llevaba escolta, pero que llevaba una pistola. Y dijo la frase: si alguien me busca, estaré esperándole. Transcurrió el verano y a la vuelta del recodo del verano ya nos esperaba otro escándalo, el de los favores a Francisco Palomino, cuñado de Felipe González. Cuando Rubalcaba, que era el ministro portavoz en ese momento, nos acusó de estar exagerando lo que él presentaba como un asunto privado y nada más, y como una campaña contra el presidente, pues nosotros sacamos otro as de la manga. Moncloa
adjudicó a dedo un contrato para electrificar su búnker secreto a la empresa que compró Palomino. Claro, la mayoría de los españoles se llevó un doble, un triple sobresalto. ¿Cómo? Pero nadie sabía que en la Moncloa había un búnker secreto y encima pues que se había adjudicado la electrificación al cuñado del presidente. Tenía todos los ingredientes y eso disparó el morbo, ¿no? Claro, luego el asunto adquirió un giro dramático cuando Palomino tuvo un accidente de coche en Sevilla y a pesar que solo sufrió heridas leves, magulladuras, contusiones, no lo sé, pues González compareció en televisión tratando de responsabilizarnos. Dijo literalmente, es una bajeza moral utilizar a la familia en la lucha política. Hombre, nosotros alegamos, bajeza moral es encargar al cuñado que te electrifique el búnker secreto en la Moncloa, sin concurso ni ningún requisito legal de por medio, ¿no? Bueno, PP, hay que decirlo, el Partido Popular, Izquierda Unida, Aznar y Anguita reaccionaron al unísono. Basta ya de amenazas contra la libertad de expresión, le dijo Aznar, se ha desatado la ley del AMPA, expresión muy de Anguita, dijo entonces Anguita. Y es que, ¿qué más podía ocurrir en una democracia después de que el gobernador del Banco de España que firmaba los billetes tuviera dinero negro, que el director de la Guardia Civil se fugara con el dinero de los comisionistas, incluido el del Colegio de Huérfanos? ¿Qué más podía ocurrir que resultara que había un búnker subterráneo y que el contrato para electrificarlo se lo habían dado a dedo al cuñado del presidente? Hombre, pues podía ocurrir que el gobierno apareciera con pruebas, por fin con pruebas, implicado en una terrible trama de asesinatos y secuestros. Esa fue la gran traca final que le faltaba a 1994. Se gestó, lo tengo muy presente, el 16 de noviembre en un restaurantillo de medio pelo de la calle Santa Engracia, en donde había estado la sede del PSOE en su tiempo, en el que en ese restaurante Melchor Miralles me citó a almorzar con Michel Domínguez. Y entonces en la conversación afloró lo que había ocurrido. Sí, tenían el tercer grado, tanto Amedo como él estaban en libertad, acudían solo los fines de semana, o ni siquiera eso, no lo sé, a la cárcel, pero se sentían traicionados por el gobierno. Porque cuando Belloc había sustituido a Asunción como biministro, había interrumpido los pagos de dinero negro que las mujeres de Amedo Domínguez recogían tanto en el propio ministerio, en el despacho de Rafael Vera, como en un banco de Suiza a donde se lo llevaban con maletines. Y en 1994, en el mes de diciembre, empezamos a publicar la entrevista que durante 7 años y medio estuve persiguiendo, la entrevista en la que José Amedo y Michel Domínguez confesaban todo lo que sabían sobre los GAL, una entrevista realizada antes de que declararan ante el juez Garzón, y la publicación en una serie de artículos durante 2 semanas conmocionó a la sociedad española y supuso sin duda el inicio del fin del felipismo. Amedo y Domínguez habían decidido cantar y no había mejor teatro de la ópera para ello que el periódico que les había perseguido durante toda una década. Es verdad, Miralles y yo nos reunimos varias veces con Amedo y Domínguez en una habitación del Eurobuilding y allí grabaron un muy minucioso relato de la preparación de los atentados de los GAL, con la implicación del gobierno incluida, y con especial detalle describieron el secuestro de Segundo Marey. Nosotros acordamos que no contaríamos nada hasta que se lo revelaran al juez, que hicieron poco después. Cuando nosotros ya procedimos a desvelar el contenido de nuestra entrevista, publicamos titulares tremendos, titulares como
En todo momento tuvimos conciencia de que los GAL eran un montaje del gobierno. Titulares como delante de mí, San Cristóbal, es Amedo el que está hablando, delante de mí, San Cristóbal, que era el número 3 de Interior, llamó a Barrio Nuevo. Oye, ministro, si te parece, esta noche lo soltamos. Y ahí reproducíamos el texto manuscrito por San Cristóbal con la reivindicación que leyó Amedo del secuestro de Marey por los GAL, la letra del número 3 del Ministerio del Interior, estableciendo la literalidad de la reivindicación en nombre de los GAL. Las pruebas eran absolutamente inapelables. Dice, está secuestrado por sus relaciones con ETA militar. O sea, encima de criminales no montaron operaciones a lo James Bond, sino a lo Pantera Rosa, porque, segundo Marey, era un pobre viajante de comercio que no tenía absolutamente nada que ver con ETA militar. Le confundieron con otro. Los españoles tuvieron, a partir de este momento, los españoles tuvieron que asomarse al precipicio de un abismo moral. El abismo moral al que Felipe González y su gobierno les habían arrastrado. Porque lo que habíamos publicado era, al fin, un relato coherente que confirmaba lo intuido durante todos esos años. Y ya no se trataba de la palabra de los policías contra la de sus antiguos superiores, porque, como digo, acompañábamos la denuncia con documentos absolutamente inapelables. Garzón envió a prisión a San Cristóbal y a otros mandos policiales que habían formado la cadena, el eslabón de la cadena que comunicaba al Ministerio del Interior con Amedo y Domínguez. Aquella Nochevieja yo coincidí con los Aznar, con Aznar y Ana Botella, en casa de su amigo Juan Villalonga en el Valle de Arán. Y lo que dijo Aznar era de sentido común, pero fue rotundo y categórico. Una democracia puede aguantar muchas cosas, pero no esto. De vuelta de vacaciones de Navidad, González se vio obligado a conceder una entrevista a Iñaki Gabilondo en Televisión Española para negar su implicación en el terrorismo de Estado. Ni lo toleré, ni lo consentí, mucho menos lo organicé. Yo le recuerdo muy crispado ante una audiencia. Yo creo que Televisión Española tuvo ese día, me parece que fueron 18 millones, una audiencia superior a la de la mayoría de los grandes partidos de fútbol. ¿Por qué sabe usted que no se va a descubrir nada que afecte al gobierno? Mire, recuerdo que me hizo una pregunta un periodista estando de visita en una residencia de ancianos, exactamente diciéndome, ¿y si se demuestra que el gobierno ha participado de alguna manera en la creación de los GAL? Y yo contesté, mire usted, esa es una hipótesis imposible. No tiene absolutamente ninguna pista, ningún dato que pueda tener, vamos, no sabe absolutamente nada del GAL, absolutamente nada. No, yo sé lo mismo que sabe usted y lo mismo que sabe mucha gente porque se ha informado mucho. Pero no más. Pero ¿por qué voy a saber más? ¿Qué es lo que tienen que saber los ciudadanos? ¿Es que el gobierno está detrás, como se dice, del GAL? O como he oído decir a un señor que espero que asuma su responsabilidad, que espero que la asuma seriamente, diciendo que yo soy el señor X. Lo que tienen que saber los ciudadanos es que eso es falso, radicalmente falso. Qué gran servicio rindió Gabilondo a la historia de la democracia en España. En mi carta abierta, lo que titulé Mi carta abierta al presidente del gobierno, yo traté de mostrar a Felipe González que dijera lo que dijera, el único camino digno que le quedaba era el de la dimisión, asumir la responsabilidad política de lo que él había organizado o había permitido que se organizara en el escalón inmediatamente inferior. Pero tanto él como su entorno habían decidido seguir resistiendo contra toda evidencia. Los espectadores del telediario de las 3 se quedaron atónitos el miércoles 18 de enero, cuando el programa comenzó con una conexión en directo, una conexión con la cárcel de Alcalá Meco. Lo que siguió fue una alocución, una especie de monólogo de casi 15 minutos a cargo de un preso, que era Julián San Cristóbal
el ex número 3 de Interior. Creo que hay una conspiración en la que participa directamente el juez Garzón, quebrantando gravemente la independencia del Poder Judicial, que como juez debía haber mantenido a toda costa. Era Julián San Cristóbal en declaraciones exclusivas a Televisión Española desde la cárcel de Alcalá Meco. Hombre, y tan exclusivas, desde luego ningún otro medio pudimos entrar a hacerle nuestras propias preguntas, que hubieran sido sin duda más comprometedoras. En todo caso, San Cristóbal, además de la conspiración para derribar a González urdida por el juez Garzón, también, además del juez Garzón, también señalaba a un misterioso señor Z, y decía que muy pronto el señor Z iba a quedar desenmascarado. Yo la verdad es que cuando lo escuché me quedé muy sorprendido. Pues no sé, el señor Z, pensé que se referiría al grupo Z, pero claro, el propietario del grupo Z, Antonio Asensio, pues no tenía nada que ver ni con Garzón, ni habían publicado nada sobre los GAL. Yo no entendía aquello. Y poco después llamó Santaella, Jesús Santaella, el abogado de Mario Conde, que estaba encarcelado en la misma prisión de Alcalá Meco con San Cristóbal. Y me dice, mira, Mario sigue muy cabreado contigo. Él pensaba que el Mundo no le había defendido, teniendo la buena relación que había tenido conmigo, no le había defendido como esperaba cuando se produjo la intervención de Banesto. Dice, sigue muy cabreado contigo, pero me dice, oye, que te avise, que tengas cuidado, porque San Cristóbal le ha contado que a Vera se le ha metido en la cabeza que ese señor Z, que el señor Z, el otro artífice de la conspiración, eres tú. Que tengas mucho cuidado porque van a ir a por ti. Bueno, las baladronadas, las amenazas de la antigua cúpula de Interior a mí no me hicieron parpadear. Y el Mundo desveló que el suegro de Vera, propietario de una modesta ferretería, pues incrementó su patrimonio en al menos 800 millones, claro, lo puso a nombre del suegro, durante los años en que Vera fue ministro del Interior y tenía una ferretería. Eran unos años en los que él ganó 49 y al principio afloraron, él declaró un incremento patrimonial de 650, que luego resultaron ser 800. Era obvio de dónde venía el resto del dinero. Yo nunca tuve duda de que el lugarteniente de Barrio Nuevo y Corcuera, Vera, había estado tanto en el origen de los GAL como en la trama para taparlos, cometiendo nuevos delitos. Y esa era también la conclusión de Garzón, quien lo envió a prisión, a Rafael Vera, el 16 de febrero por su participación en el secuestro de Segundo Marey. El ex líder del PSOE de Vizcaya, Ricardo García Damborenea, también fue por el mismo camino al día siguiente. Pocos días después, una nueva advertencia en el más puro estilo mafioso. El aún presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, miembro del núcleo duro del felipismo en esa época, le envió un tarjetón a nuestro columnista, ya fichado por El Mundo, José Luis Martín Prieto, y en la última línea se decía, muera Ramírez. Como digo, era el segundo aviso en apenas un mes. Era un entorno en el que, es verdad, todo era peligroso, todo era terrible. Era evidente que González y los suyos querían matarme de una manera o de otra. Pero también el biministro Belloc quería aprovechar la situación para matar políticamente a González con el argumento, que un día me confesó, de que el vicepresidente Serra había urdido un plan para matar al fugado Luis Roldán. Esto último, podemos decir que González me quería matar a mí en sentido figurado, que Belloc quería matar a González en sentido figurado, pero esto último era literal. Era un día, por la tarde, Belloc me había citado en su despacho del Palacio de Parcén y me había pedido ayuda para, según él, poner a un delincuente a disposición de la justicia
antes de que alguien se nos adelante, dijo, y lo mate. ¿Cómo que antes de que alguien se nos adelante y lo mate? Yo le pregunté a quién se refería. Y él dijo 2 palabras sin más rodeos. Narcís Serra. Y yo no oí un párpado. Pero claro, el corazón me dio un vuelco. El ministro del Interior me estaba diciendo que el vicepresidente estaba planeando asesinar al director de la Guardia Civil huido. Dios de mi vida. Belloc había descubierto, siguiendo la pista de la litografía del Bosco, bajo la que posó Roldán en nuestra entrevista exclusiva en el Hotel Marignac de París, sí, que Paesa había sido el intermediario de esa exclusiva y por eso pedía mi ayuda para obtener la entrega del fugitivo de nuevo con Paesa como intermediario. Para Belloc esa era su gran baza para intentar sustituir a Felipe González como jefe del gobierno y como líder del PSOE. Para ganar mi confianza, Belloc se reunió una y otra vez conmigo. Me permitía incluso escuchar las conversaciones que mantenía con González por teléfono cuando el presidente le llamaba desde alguno de sus viajes al extranjero o desde la Moncloa. Bueno, aquel era un embrollo que tenía una parte de espeluznante y otra de disparatada. Paesa se presentó un día en mi despacho, lo organizaron Cerdán y Rubio y lo metieron en el garaje. Paesa llegó con el rostro oculto bajo un casco de motorista, casi como aquella vez de la comida secreta con el rey. Me explicó entonces que su propósito, que lo que él quería, en realidad, Paesa, el hombre de las 1000 caras, era hacer carrera política y que él podía lograr que Roldán se entregara, pero no cuando quisiera el gobierno, sino cuando le convenga a tu amigo el Bigotes, me dijo. Claro, se refería por supuesto a Aznar. Y lo que quería a cambio no era dinero, lo que quería era que le nombraran no ministro, porque él no aspiraba tanto, sino secretario de Estado de Interior, porque él conocía tanto el ministerio desde dentro que solo él podía limpiar lo que ya él entonces llamaba las cloacas de Interior de la corrupción. Bueno, yo ni siquiera transmití aquel mensaje fantasioso al líder del PP, pero en cambio sí que me volví a citar con Paesa en el Hotel Lutecia de París, en el Lutecia, uno de los hoteles céntricos de París que luego lo han remodelado. Cuando también, o sea, ya Paesa era un prófugo de la justicia en ese momento. Cerdán y Rubio le contaron a Paesa que Belloc estaba dispuesto a lo que fuera, y lo que fuera era a pagar una cantidad muy importante de los fondos reservados a cambio de la captura de Roldán. Nosotros solo pedíamos otra cosa, una nueva entrevista exclusiva con el exdirector de la Guardia Civil antes de su entrega. Nos da una nueva entrevista y entonces que se entregue. El plan incluía todo el entramado, pasaba porque insertáramos un mensaje en la sección de anuncios por palabras del Mundo. Tenía que ser un pequeño anuncio sobre una central térmica en un país de Latinoamérica. Central térmica en un país de Latinoamérica. Esa era la contraseña que habían acordado Paesa y Roldán para abrir una negociación con el gobierno. Pero bueno, Belloc jugaba a todas las barajas. Una vez me dijo en su despacho, mira, a lo mejor antes de que se produzca el encuentro, antes de que se produzca la entrega, yo detengo a Roldán si puedo y rompo el pacto. Bueno, esa fue mi impresión de lo que había pasado cuando el lunes 28 de febrero, tengo las fechas muy en la memoria, las agencias, porque yo estaba además en Pamplona ese día dando una conferencia, las agencias nos sorprendieron con la noticia de que Roldán había sido detenido en Laos. Claro, mi frustración de que se hubiera evaporado la segunda entrevista se trocó en estupor cuando en una rueda de prensa convocada por la tarde, Belloc describe
una espectacular captura a lo James Bond, le llaman la Operación Luna, y desvela, como quien se saca un conejo de la manga, que la trama que había protegido a Roldán se comunicaba a través de un medio informativo nacional. Es decir, que Belloc quería, además de apuntarse el tanto de haber conseguido la captura o la entrega de Roldán, quería también apuntarse el tanto de haber desenmascarado las conexiones del mundo con los delincuentes. Como digo, yo estaba en Pamplona, íbamos a empezar una cena coloquio en el Hostal El Toro, propiedad de mi amigo, el entonces joven hotelero Antonio Catalán, cuando Cerdán y Rubio me avisan de que, oye, de que todo era una farsa. Me mandaron por fax unos absurdos documentos con membrete de la República de Laos, que obviamente habían sido falsificados por Paesa, y además esos documentos establecían una entrega pactada que limitaba los delitos por los que podía ser imputado Roldán. No había habido captura alguna, Roldán ni siquiera había estado en Laos un solo día, la entrega se había producido en el aeropuerto de Bangkok, los supuestos policías laosianos, encabezados por el capitán Khan, eran figurantes asiáticos que habían acompañado a Roldán desde París. El capitán Khan era uno que trabajaba de camarero, no sé si en un puticlub o en un bar de París. Bueno, la rechifla fue generalizada cuando el mundo fue desvelando todos los detalles. La rechifla fue generalizada. Pero no hubo mucho tiempo para reírse, ¿no? Porque quien pensara en esos días que ya no nos quedaba nada por ver, pues ignoraba el tremendo secreto del que me hizo partícipe una tarde el fiscal Ignacio Gordillo. Habían aparecido los cadáveres de Lasa y Zabala después de haber sido sepultados en cal viva. Nada se había sabido de los dos etarras desde aquella desaparición que ya he relatado en 1983, en pleno auge de los GAL. Bueno, pues las fotos que me enseñó, que me entregó Gordillo, eran espantosas, eran espeluznantes. Delataban que los dos jóvenes habían sido torturados atrozmente. Les habían arrancado las uñas de los dedos, les habían fracturado los huesos y de hecho aún quedaban en los apósitos restos de sangre reseca, impregnaban en los vendajes rudimentarios que les habían puesto. Faltaban 4 días para la boda de la infanta Elena en Sevilla y yo decidí retrasar la publicación hasta el martes siguiente. Yo tuve eso un jueves, un miércoles, la boda fue un domingo, sábado, no sé, un sábado o un domingo. Retrasamos la publicación hasta el martes. No era cuestión de que la sociedad española, que vivía la primera boda real en décadas, tuviera que desayunarse con esas imágenes, y íbamos a cumplir igualmente con nuestro deber de publicarlas si lo hacíamos unos días más tarde. Cuando publicamos las fotos, adjuntamos además el informe policial que decía fueron torturados despiadada y prolongadamente para sacarles información. Decía también el informe policial, los remataron con un tiro en la nuca con la misma munición que empleaba la Guardia Civil. Conseguimos estar por encima y por delante de las actuaciones policiales y a veces incluso de las judiciales, y que destacó figuras, pues eso, como la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, que se puso al frente de la Secretaría de Estado de Seguridad y puso toda la carne en el asador para que gente valiente como Ángel López Carrillo, que entonces fue chofer del gobernador civil de Guipúzcoa, que resultó condenado, pues prestara declaración ante gente valiente también en los juzgados, como Javier Gómez de Riaño, como Ignacio Gordillo, y pusiéramos de relieve una actuación, pues, de lo que fue un crimen de Estado, avalado por las instituciones
y que puso en solfa muchas de las actuaciones de una parte de la Guardia Civil. ¿Qué mérito tuvo el papel de Margarita Robles en aquellas circunstancias? Una joven magistrada que le habían nombrado secretaria de Estado de Interior y que al encontrarse con un delito horrible y con pistas que apuntaban a un general de la Guardia Civil, a un gobernador civil de la época, en vez de prestarse al doble juego de su ministro, en vez de contribuir a tapar lo ocurrido, como el presidente del gobierno del que formaba parte, antepuso el interés del Estado, antepuso su sentido del deber y siguió el dictado de su conciencia. España no podía seguir así, no podíamos seguir así. Cada mañana nos desayunábamos con un nuevo horror en la portada del Mundo. Era urgente una salida democrática. El felipismo se aferraba a que la oposición no tenía programa. Era el mantra que repetían todos los medios gubernamentales, casi todos los medios importantes eran de una manera u otra gubernamentales entonces. Yo le propuse entonces a Aznar hacer una larga entrevista explicando su programa. Lo publicamos en 2 partes, suprimiría 5.000 altos cargos, recortaría 500.000 millones de gastos, bajaría el IRPF, desbloquearía las listas electorales y dijo además, entre sus promesas, que nunca viviría en la Moncloa. Ese último compromiso estuvo a punto de convertirse en una imposibilidad metafísica, porque apenas un mes después ETA intentó asesinarle con una bomba que activó al paso de su vehículo. Solo el blindaje, los reflejos de su conductor le salvaron. Me acuerdo que aquella tarde pasé un largo rato a solas con él en la clínica Ruber. Aznar estaba viendo, recostado sobre el borde de la cama, un partido de fútbol en una de esas televisiones que hay en los hospitales. Era un partido además del calcio, de la liga italiana. A él le gusta mucho el fútbol. Estaba en vaqueros, en camisa, y porque le habían dicho que tenía que quedarse en observación. Me acuerdo que me contó que le acababa de llamar el rey y que también le acababa de llamar Felipe González. Pero me dijo, yo di por hecho, hombre, que Felipe González iría a visitarle, ¿no? Teniendo en cuenta lo que significaba que el líder de la oposición hubiera estado a punto de ser asesinado por la banda terrorista y que el gobierno no hubiera logrado impedirlo, que no se hubiera enterado de que eso estaba en marcha. Y entonces Aznar me dijo, mira, estoy seguro de que no va a venir. Y yo le dije, ¿pero por qué? Dice, para que no le abucheen en la puerta. Al día siguiente, Aznar fue aclamado en esa puerta, fue aclamado a la salida, el rey le recibió en la zarzuela y una multitud le vitoreó al llegar a la calle Génova. Ese fin de semana jugamos al pádel y me acuerdo que al devolver una de las primeras bolas, jugando al pádel desde el otro lado de la red, él rompió el silencio y dijo de manera bien audible, bueno, ya ves, ya tengo carisma. Fuera o no esa la catapulta final, el carisma de quien ha sobrevivido a un atentado con la flema y el estoicismo con que lo hizo Aznar, pues el PP ganó el 29 de mayo las elecciones municipales en 44 capitales de provincia, 44 de las 50 capitales, y las autonómicas en 10 de las 13 comunidades en las que había elecciones, con mayorías absolutas en feudos tradicionales del PSOE, como Madrid, Valencia, comunidades que siempre había gobernado la izquierda. Al mismo tiempo, Izquierda Unida creció en 1 millón de votos en esas municipales y en casi 700.000 en las autonómicas. El viernes siguiente, la pinza en todo su esplendor. Los líderes del PP e Izquierda Unida presentaron a la Limón mi libro David contra Goliat. Tengo que decir que sus intervenciones, las de los dos, fueron brillantísimas. Y Adolfo Suárez, en una de sus muy raras apariciones tras su retirada de la política, en una de sus muy raras apariciones en la vida pública, estaba ahí en primera fila.
mi foto con los tres, con Aznar, Anguita y Suárez, a la mañana siguiente, en la portada del Mundo, lanzó un mensaje muy potente. Suárez me contó que precisamente después de ese momento, cuando había terminado la presentación del acto, resulta que González le había invitado a comer a la Moncloa. Claro, Aznar y Anguita coinciden en que ha empezado una nueva etapa política. Fue el mensaje común, porque las elecciones municipales y autonómicas habían marcado el declive del PSOE. Entonces, ese día, Felipe había invitado a Adolfo Suárez a comer a la Moncloa. Y luego me contó que nada más llegar, ya se había enterado de lo que había pasado, y dice, oye, ¿con qué clase de gente te juntas? Bueno, Adolfo Suárez estaba por encima ya de todas esas escaramuzas. La inquina de Felipe González hacia mí alcanzó su paroxismo cuando enseguida destapamos el otro gran escándalo del año. El CSIC llevaba más de 10 años espiando y grabando a políticos, empresarios y periodistas, y también al rey Juan Carlos. Era otra exclusiva de Cerdán y Rubio, que iba acompañada, como era ya la marca de la casa, de documentos que probaban la existencia de lo que bautizamos como la cintateca. Al principio no nos dimos cuenta, al principio dijimos, grabando a políticos, empresarios y periodistas. Y luego había en una de las anotaciones del estadillo, separadas por un largo guión, la primera de las que aparece en ese extracto, se veía una S, punto, un guión y luego una M, y luego había una referencia de cómo estaba archivada. Y yo, casi un poco diciendo, oye, si han espiado a todo el mundo, no querrá decir SM su majestad. Y me acuerdo, no sé si fue Manolo Cerdán o Antonio Rubio, que dice, espera que voy a preguntar a la fuente. Y al cabo de media hora o de un momento, un poco más, recibo una llamada de él y me dice, afirmativo. SM quería decir su majestad, de igual manera que Zu, que aparece grabado en los renglones siguientes, era Zucutua, el príncipe que era primo lejano del rey y que andaba metido en muchos de sus negocios y también en muchas de sus escapadas nocturnas. El director del CSIC, Alonso Manglano, el ministro de Defensa, un buen hombre, un hombre íntegro que había sido un gran ministro de Sanidad, García Vargas, que realmente pasaba por allí, y el vicepresidente Serra, que era, sí, el interlocutor, el que controlaba los servicios secretos, pues tuvieron que dimitir por la magnitud del escándalo y porque Pujol puso la condición de que hubiera esas dimisiones para mantener unos meses más el apoyo precario que Convergencia y Unió prestaba a González. Bueno, yo me acuerdo que el Times de Londres pues, nos cubrió de piropos. Fue una satisfacción, claro, leer el mundo está siendo el mejor guardián de los valores éticos de la política española, mejor guardián que todas las demás instituciones juntas. La pista, o una de las pistas que nos había llevado hasta la cintateca, pasaba, ya no recuerdo si en un viaje de ida o en un viaje de vuelta, por el coronel Perote, antiguo jefe de operaciones especiales del CSIC. Perote, que había salido tarifando con sus antiguos mandos, conectó con Mario Conde y le proporcionó una documentación verdaderamente explosiva, porque eran todos los documentos sobre las actuaciones ilegales del centro durante la guerra sucia, sobre la guerra sucia contra ETA. Pues, para hacernos una idea, esa documentación incluía lo que se llamaba el acta fundacional de los GAL, o sea, el documento en el que se explica que había que montar los GAL, los detalles del asesinato de Lassa y Zabala, e incluso, algo que cuando a mí me hablaron de ello yo no me lo podía creer, pero vaya que sí ocurrió, la descripción de la llamada Operación Mengele por el
médico alemán de los terribles experimentos en los campos de exterminio de los nazis, la operación Mengele, en la que murió un mendigo que fue secuestrado para probar un narcótico cuyo propósito era secuestrar a Josu Ternera. En fin, todo un museo de los horrores, rematado con las notas manuscritas de Manglano tras sus despachos con el propio Perote. En una de esas ponía: me lo quedo, PTE para el viernes. Claro, si el viernes era el día de sus despachos, o sea, me quedo unos documentos de la Guerra Sucia para el viernes. Claro, el viernes era el día de sus despachos con Felipe González, los viernes por la tarde después de los consejos de ministros. ¿Qué podía entonces querer decir PTE sino presidente? Mario Conde, mantenía, que España era aquella, una negociación secreta con González a través de su abogado Santaella, el cual, y fue abogado también de la Asociación de la Prensa y defendió a muchos periodistas en casos de ataques a la libertad de expresión. Pero bueno, por inaudito que parezca, Santaella llegó a reunirse en calidad de abogado de Mario Conde con el presidente Felipe González en su despacho en la Moncloa para tratar del futuro de las causas relacionadas con Banesto y, por otra parte, del futuro de esa documentación sobre la Guerra Sucia. Yo, ingenuo de mí, intentaba convencer a Mario Conde de que me entregara lo que habíamos bautizado en clave como el Evangelio. En Evangelio porque estaban los milagros, los tormentos, todo tipo de cosas extraordinarias. Que yo quería que Conde me entregara el Evangelio o le autorizara a Perote a entregarle el Evangelio. Perote lo habían vuelto a meter en la cárcel y luego salió en libertad provisional. Yo lo que quería era publicar aquello con todas las consecuencias. Los españoles tenían derecho a saber la verdad hasta el final, a apurar el cáliz del horror hasta la última gota. En la noche del martes 25 de julio, yo acababa de volver de un viaje familiar a Estados Unidos, yo le planteé al exbanquero Mario Conde, delante de varios de sus abogados, estábamos cenando en el restaurante Lur Maitea, yo quiero el Evangelio. Y la respuesta de los letrados no pudo ser pues más clara. ¿Y nosotros qué ganamos con eso? ¿Qué ganamos con que tú publiques eso? Claro, yo no sabía hasta qué punto se estaba celebrando esa negociación secreta en la Moncloa. Bueno, yo volví a cariacontecido, con las manos en los bolsillos, cabizbajo y meditabundo, andando hacia mi domicilio, estaba relativamente cerca. Eran las 2 de la mañana y al pasar delante del portal de Almagro 20 sale una persona de ese portal y casi me doy de bruces con él, por inaudito que parezca, era Juan Alberto Belloch, mi ministro de Justicia e Interior. Claro, la sorpresa fue mutua, la tensión fue mayúscula, sobre todo cuando él me dijo: no, ya sé que vienes de cenar con Mario Conde. Y añadió: oye, para algo soy el ministro del Interior. También dijo que él no me iba a decir de dónde venía él. Claro, luego supe que salía del apartamento, del apartamento de lujo, que Piluca Navarro, la secretaria personal de Felipe González, que había estado implicada también en el reparto de los fondos reservados, ella vivía allí y resultaba que Belloch tenía una estrecha amistad con Piluca Navarro. Bueno, cuando nos recuperamos del primer impacto, empezamos a hablar de la actualidad, de la comparecencia que 2 días después tenía Felipe González en el Parlamento, después de que San Cristóbal y Damborenea le hubieran declarado al juez Garzón que él había estado implicado en las reuniones en las que ellos participaron en la puesta en marcha de los GAL. Es decir, Felipe González tenía
una auténtica, le esperaba un vía crucis, era una cita clave en el Parlamento. Y entonces, para mi sorpresa, Belloch me dijo, bueno, que la declaración de Damborenea, la declaración ante Garzón, pues había sido en el fondo muy positiva para Felipe, esa es la expresión que utilizó. Y ya me dejó atónito cuando añadió que, bueno, que aunque esa declaración estaba bajo el secreto del sumario, pues él la tenía, porque se la había pasado la Fiscalía, que naturalmente era parte en el sumario, oye, y que él no tenía ningún inconveniente en enviármela al día siguiente. Y si tú quieres, la publicas, me dijo. Yo tuve que aguantarme el que aquello, que no se trasluciera mi incredulidad. ¿Cómo me iba a mandar el viceministro de Justicia e Interior la declaración secreta de quien había acusado al presidente del gobierno de montar los GAL? Pues increíble, pero cierto. Yo a la mañana siguiente estaba tratando de distraerme con todo tipo de asuntos. Yo, claro, no había pegado ojo, pero a última hora de la mañana me avisa mi secretaria de que han llamado de la Secretaría del Ministro que me va a llegar un papel que esté, un sobre que esté al tanto de recibir ese sobre. Oye, y ahí estaba, en un sobre sin remitente, en papel timbrado del Juzgado de Instrucción Central número 5, la declaración de Damborenea, con el relato pormenorizado de la génesis de los GAL, con la descripción de múltiples reuniones y conversaciones en las que había estado presente Felipe González. Y en un momento dado, el ex líder socialista de Vizcaya, Damborenea, concluía ante el juez. Estas fueron sus palabras, estas eran sus palabras. Estas son las palabras que estaban en el acta de su declaración. Comillas, y el presidente del gobierno, como no podía ser de otra manera, tomó la decisión. Claro, cuando el jueves 27 de julio titulamos a toda página con esa frase, el presidente tomó la decisión, bueno, la tempestad política que se desató sobre Madrid sobrepasó todo lo que hasta entonces habíamos vivido. Entre otras cosas, porque el grupo socialista se lanzaron como fieras acusando al juez Garzón de la filtración. Tuvo que salir el presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Augera, a desmentir que la filtración procediera de la audiencia. Entre tanto, en el hemiciclo, González se defendía como gato panza arriba. La verdad es que hay que reconocer que en las circunstancias más adversas fue capaz de encontrar argumentos, de salir adelante, de contestar a todos los que le ponían contra las cuerdas. Pero al día siguiente, Garzón remitió una exposición motivada al Tribunal Supremo con los indicios de delito contra Barrio Nuevo y contra González. Por primera vez en la historia de la democracia, González podía sentarse un presidente podía sentarse en el banquillo. Por primera vez en la historia de la democracia, un presidente podía tener que responder ante el Tribunal Supremo de delitos terribles. 3 semanas después, la Asociación de Escritores y Periodistas Independientes, que habíamos promovido un año antes, figuras de enorme talla intelectual, pues ahí están, y periodistas de auténtico nivel, muy variados, cada uno con su línea ideológica, cada uno con su planteamiento vital. Luis María Ansón, José María García, yo mismo, a mi lado Antonio García Trevijano, José Luis Gutiérrez el Guti, Julián Lago, Antonio Burgos, debajo de Antonio Burgos Raúl del Pozo, Antonio Gala, Camilo José Cela, que ya era Nobel y era nuestro presidente, Pablo Sebastián y José Luis Balbín, éramos los que estábamos ese día. También estaba en el grupo Umbral, también estaba Antonio Herrero, en fin, diríamos que la élite del periodismo y la literatura. En esa reunión en Marbella aprobamos una rotunda declaración
mis compañeros me habían encargado a mí el redactarla, en el que pedíamos la dimisión de González y advertíamos literalmente que su negativa a asumir sus responsabilidades políticas constituye el principal factor que agrava la crisis española. Se creó la Asociación de Escritores y Periodistas que presidió Camilo José Cela, y en la que estaban pues algunos nombres destacados de esa época, como el de Pedro J. Ramírez, pero estaba también Francisco Umbral, estaba Martín Prieto, estaba Pablo Sebastián, estaba Martín Ferrán, José Luis Balbín, Julio Cerón, Antonio Gala, Luis del Olmo, Raúl del Pozo, Julián Lago, en fin, muchas gentes que tenían entonces capacidad de influencia sobre la opinión pública española. Nos reuníamos o bien en mi despacho en ABC o en el despacho en Antena 3 de radio de Martín Ferrán y nos pusimos de acuerdo para denunciar todos los abusos y las corruptelas que se estaban produciendo y también para hacer lo posible porque no se prorrogase de manera indefinida Felipe González, que era un hombre con un gran carisma, un político, un hombre de Estado de primer orden con una enorme talla, pero que la verdad es que en ese momento tenía controlados los medios de comunicación. Bueno, apenas rebasado el paréntesis de agosto, dimos otro plazo clave en el esclarecimiento del asesinato de Lasa y Zabala. Otro de nuestros grandes reporteros, al que ya hemos escuchado antes, Fernando Lázaro, había entrado en contacto con el policía López Carrillo, que había sido asesor del gobernador Julen Elgorriaga cuando ocurrieron los hechos. A su vez, Fernando Lázaro se había ganado la confianza de esa joven secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles, que impulsaba la investigación interna. Y el 4 de septiembre, nada más regresar de vacaciones, publicamos la entrevista con López Carrillo. Su relato era estremecedor. Elgorriaga... Su relato era estremecedor. Elgorriaga me contó cómo Galindo y él visitaron encapuchados a Lasa y Zabala. Claro, lo que se describía ahí era un general de la Guardia Civil y el gobernador civil de Guipúzcoa encapuchados como si fueran miembros del Ku Klux Klan, como si fueran ampones, como terroristas, como si fueran etarras, interrogando a Lasa y Zabala entre sesión de tortura y sesión de tortura. Verdaderamente aquello era el no va más. ¿Qué más podía ocurrirme ese año? Pues que Javier de la Rosa me contara en el comedor privado número 1 del restaurante Jockey que le había pagado $100 millones de Kio, la empresa kuwaití que él gestionaba en España, al rey Juan Carlos a través de Manuel Prado para que España respaldara la invasión y reconquista de Kuwait. Y me dijo literalmente, Su Majestad me dio las gracias en el restaurante del Hotel Claridge de Londres y yo lo tengo grabado. ¿Cómo que lo tienes grabado? Y yo le dije, pues sí, y la semana que viene te dejaré oír la grabación. La verdad, aquella noche tampoco pude dormir. ¿En qué monstruoso engendro se estaba convirtiendo la admirable España de la transición, de la que tan orgulloso me había sentido siempre? ¿En qué cueva de ladrones se estaba transformando nuestro país?